Hola, bienvenidos a una clase más de clase de conciencia. Hoy vamos a hablar de un tal Tales. Momento. ¿No íbamos a hablar de los átomos y toda esa cosa? Sí, hoy hablaremos de los átomos. No íbamos a hablar de Tales y los átomos. Es la clase de hoy. Bienvenidos y que corra cortinilla. Pues resulta que en el siglo 6 a.C., en una ciudad griega llamada Mileto, que era muy rica y próspera, que ahora es la costa de Turquía, vivieron unos hombres que formaron la escuela filosófica de Milesio, o de Mileto. Estos hombres, pues entre ellos estaba Anaximander y Anaxímenes, que eran unos nombres muy raros. También contaba con Tales, Tales de Mileto. Tales de Mileto fue considerado uno de los filósofos más grandes de la historia griega. Ojo, y eso que los griegos tienen grandes filósofos. Y de hecho se considera a Tales el primer filósofo de todos los tiempos y uno de los más grandes. ¿Qué hizo Tales tan especial para llevarse ese honor? Hoy te lo digo. Pues resulta que en la antigüedad todo fenómeno que ocurría en la naturaleza se explicaba a través de métodos religiosos o mitológicos. Pero fue Tales quien dedicó su vida a la observación. Este hombre nunca experimentó, de hecho los experimentos vinieron hasta el tiempo de Galileo. Pero Tales tenía la virtud de poder utilizar la lógica deductiva para poder llegar a conclusiones muy interesantes. Y entre ellas llegó a una que es la que nos toca ver el día de hoy. Él supuso que había un principio constitutivo para todas las cosas. Repito, principio constitutivo. Hermosa palabra. Eso quiere decir que todas las cosas están hechas pues de un mismo elemento. Y he ahí lo que nosotros vamos a tomar el día de hoy. Pero Tales dijo que eso era el agua. Ah, Tales, tan bien que ibas. Sin embargo, estas ideas de Tales abrió el debate para que otros filósofos pudieran comenzar también sus propias teorías. De hecho, fue Empedocles quien decía que estábamos formados por agua, viento, tierra y fuego. Agua, viento, tierra, fuego. El avatar. Sin embargo, también vinieron otros como Aristóteles que agregaron elementos como el éter, que decían que era el quinto elemento, que era lo que hacía brillar las estrellas. Pero no fue hasta el siglo V a.C. que Leucipo y Demócrito propusieron la existencia de algo llamado átomo. Así de simple. Átomo en griego significa indivisible, y este era el principio del que partían estos dos grandes filósofos. Ellos decían que los átomos eran indivisibles, que eran eternos, que venían de diferentes formas y tamaños, y que la materia, dependiendo de cómo estaban combinados sus átomos, pues presentaban ciertas características similares o diferentes. Señores, estos filósofos merecían el premio Nobel. Hay que darles uno póstumo, no sé. Pero es cierto. Y gracias a estos pensamientos que se retomaron más tarde por pensadores como Rutherford, Thomson y otros, bueno, más que pensadores científicos como tal, que ahora conocemos al átomo tal cual es. De hecho, las bases las sentaron estos hombres y Rutherford, por ejemplo, propuso o en sus modelos proponía la existencia del electrón y del protón. Sí, el electrón, que era una carga eléctrica negativa, y el protón, una carga eléctrica positiva, que al eliminarse los dos, pues hacían al electrón o al protón, que hacían al átomo un elemento neutro, eléctricamente neutro. Pero sin embargo, después Rutherford se da cuenta que el átomo pesaba más que la suma de los protones y de los electrones que le constituían. Entonces dijo, aquí nos hace falta algo que, que haga que esto pues esté equilibrado. O sea, en un lado el átomo pesaba más que todo lo que sabíamos en ese momento que lo constituía. Pero fue hasta 1933 que un científico lo descubrió. Descubrieron el neutrón. Sí, una carga que era neutra, sin ningún tipo de carga, un poco más pesados o con un poco más de masa que el
protón y que habitaban en el núcleo del átomo. Y eso también ayuda a que los protones pues no se repelan entre sí, porque si se acuerdan son de carga positivo todos. Entonces entonces el neutrón sirve para mantenerlos unidos dentro del núcleo. Y el electrón pues es el que orbita o el que está afuera. Sin embargo, el modelo atómico actual, el que conocemos y el más aceptado, habla acerca de una nube de electrones alrededor del núcleo del átomo. Antes se veía si tú todavía crees que el modelo atómico es el modelo parecido al sistema solar, velo olvidando, está obsoleto, no más, no lo usamos. Y esto es porque el electrón tiene la extraña característica de que puede estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Sí? También tiene la extraña característica de que no solamente orbita en una zona específica, sino que tiene toda una zona. A eso se le llama la nube de electrones, en donde pues más o menos podemos saber dónde estará el electrón. Podemos saber, porque tampoco nos es posible pues verlo directamente. Es todo un misterio. De hecho, se le conoce como el principio de incertidumbre de Heisenberg. Pero bien. Entonces así llegamos a nuestro bien y querido átomo. Ahora, que sabemos que el átomo sí es divisible, no como pensaban los filósofos griegos de la antigüedad. Sabemos que este está compuesto por neutrones, protones y electrones. Que los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo. Sin embargo, los protones y los neutrones sí se pueden dividir en más partes, en los quarks up y los quarks down, pero eso será tema para más adelante. Quedaremos en que están divididos en tres partes: protones, neutrones y electrones. Y los electrones pues orbitan al núcleo en una nube de electrones, en donde no es posible determinar en dónde estará el electrón en un punto específico, pero sí es posible saber dónde estará en el futuro. Una vez dicho esto, y sabiendo que existe este modelo, un átomo será siempre un átomo del mismo tipo, siempre y cuando sus protones sean los mismos. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un protón, y mientras un elemento o un átomo, mientras un átomo tenga solo un protón, será hidrógeno. Fácil. El helio tiene dos, y mientras un elemento tenga dos protones, pues será helio. O por ejemplo, si un elemento tiene 16 protones, pues será oxígeno. Y así sucesivamente. Pero no va a ser lo mismo con los neutrones y con los electrones. Y ahora lo explico. Dado que los electrones se encuentran orbitando en la parte exterior, es muy común que el átomo pierda electrones o gane electrones. Si pierde electrones se convierte en un ion, y si gana electrones se convierte en un catión. ¿Por qué? Porque cuando el átomo pierde electrones, el átomo queda con una carga positiva, y cuando el átomo gana electrones queda con una carga negativa. Entonces, pierde electrones, queda carga positiva. Gana electrones, queda con carga negativa. Positivo, negativo, positivo, negativo. Bien, pero también puede suceder que el átomo, como por ejemplo el del carbono, que es el elemento número 6 de la tabla periódica, o como el carbono, que tiene 6 protones, también tiene 6 neutrones. Entonces se considera la masa de este átomo, pues la masa atómica, se suman los protones y los neutrones. Entonces 6 más 6, 12. Pero seguramente has oído del carbono 14. Este es un isótopo de carbono, y es porque tiene 6 protones y tiene 8 neutrones. Sí, tiene más neutrones. Entonces eso lo convierte en un elemento, si bien sigue siendo carbono, pues comienza a tener unas propiedades muy interesantes, como por ejemplo que este ya es radioactivo. Sí, ya es radioactivo. Y que adicional está presente en todos los seres vivos.
Así que hay un poco de radioactividad en ti. Entonces, el carbono 14 es solamente la suma de los protones y neutrones dentro de un carbono que ha sufrido o ha ganado 2 protones adicionales. A eso se le llama isótopo, como te había dicho. Isótopo viene de la palabra iso o el mismo tipo. Eso es isótopo. Es el mismo tipo, pero no es exactamente igual, ¿sí? Pero sigue siendo un carbono. Un carbono. Podría suceder que por los rayos cósmicos o por cualquier otra razón desconocida, el átomo pierda un protón. Se necesita algo muy energético para que eso suceda, pero puede suceder. Y si pierde un protón, deja de ser el elemento que le conocías antes. Si el carbono pierde un protón, se convertirá en boro, que es el elemento que está antes de. Otra cosa que tienes que saber acerca de los átomos es que ellos siempre buscarán el estado de equilibrio. Un estado en donde ellos se encuentren cómodos y bien. Y eso sucede cuando sus protones y sus neutrones están equilibrados. Y obviamente sus electrones también. Pero cuando no sucede esto, como en el caso de los isótopos, estos tienden a degradarse o a expulsar o emitir radiaciones para lograr llegar al punto en donde estén en equilibrio. ¿Sí? Por eso es que el carbono 14 es radioactivo, en parte. Entonces, para un átomo podemos conocer 3 estados. El átomo normal, un ion o un isótopo. 3. El átomo, el ion y el isótopo. Y esas son sus 3 diferencias. El átomo es cuando está completamente en equilibrio y los números de protones y números de neutrones y electrones están en el mismo número. Un ion cuando ha perdido o ha ganado electrones. Y 3 cuando un isótopo cuando este ha ganado o ha perdido neutrones. De hecho, en naturaleza, en química se conoce, por ejemplo, los isótopos del hidrógeno, el deuterio y el tritio, que son los únicos isótopos que tienen nombre propio.